Bueno, pues en esta tarde yo quiero compartir, voy a leer la mitad de un versículo. Seguro que enseguida sabéis de qué estoy hablando. Y dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabéis de qué texto estoy hablando? ¿El qué? Los talentos, ¿vale? Y si es algo, los talentos, ya sabéis, reparte 5 a uno, 4 a otro, ¿no? 3, espérate, si lo tengo aquí escrito, pero... Vamos a verlo, para no equivocarme. 5, 3, 1, me están diciendo. Y es que para los números... Para sacar cuentas soy buena, ¿eh? Para sacar cuentas las saco enseguida de cabeza. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5, pues ya sabéis, ¿qué es lo que hizo? Fue y los multiplicó. El que había recibido 2, vamos a ver cuánto. 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5. Y su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. También, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Y hasta ahí, luego seguiremos. ¿Vale? Aunque creo que todos sabéis cómo sigue, pero luego seguiremos, porque quiero irme más atrás, antes de que Jesús naciese como hombre. Si eran sus siervos, y Jesús sabemos que está haciendo aquí como era una parábola, ¿no? Pero sabemos que está hablando del reino, y sabemos que está hablando, si eran sus siervos, era porque un día habían sido llamados. No es que los había cogido a la fuerza, sino que ellos un día le habían dicho, sí, queremos estar contigo, y entonces él, como se tenía que ir, pues decide dejar las cosas en sus manos. Algunos esto les llaman que son las capacidades, las cosas heredadas. Yo creo que a veces se mezcla entre la capacidad, lo que Dios te da, lo que Dios te pone sobre la unción, porque si hay un llamado, hay algo que tú necesitas tener para ese llamado. Y yo quiero hacer un corto recorrido por distintos llamados. Voy a empezar con uno que menos mal, ya os lo digo, menos mal que acaba bien. Porque siempre que lo leo, me da un poco de tristeza su vida. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, estamos en el libro de Jueces, ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó a manos de los filisteos por 40 años, sus eternos enemigos. Los filisteos siempre estaban ahí. Y había un hombre de Zorra, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos aquí un llamado concreto, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay un llamado concreto porque está hablándole al pueblo de Israel, era su pueblo, el pueblo del cual tenía que nacer Jesús, el cual tenía que ser preservado, y Dios también con ellos en ocasiones, aunque a nosotros nos sirve y la palabra es para nosotros, pero en ocasiones con ellos obraba de la forma en que obraba, y llama a Sansón, aún antes de estar en el vientre de su madre. Hay un llamado para él de nazareo que
era un llamado a vivir en santidad. Es un llamado que se da en la ley, lo podéis leer en Números. Dice, habló Jehová, en Números 6 del 1 al 15, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartara haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino de sidra y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá unas uvas frescas ni secas todo el tiempo que hubiera dedicado ese voto. Pero en el Antiguo Testamento hay varios llamados a gente de una forma especial a ser nazareno desde su nacimiento. Y ese fue el caso de Sansón. Le dice, no pasará navaja, porque cuando hacían ese voto, tanto el hombre como la mujer, ya vemos que aunque en la ley Dios consideró que la mujer tenía derecho, ellos no le daban derecho a la mujer de nada, pero él consideró que la mujer tenía derecho a apartarse un tiempo especial para él y hacer esos votos y tener ese tiempo de relación con Dios, y después de terminar los votos volvían a poder tener su vida normal. En este caso, el llamado de Sansón es desde pequeño, desde antes de nacer, ya sabía que su cometido estaba contra los filisteos. Su llamado era a pelear con los filisteos. Dios le dice que mientras no se cortase el pelo, él tendría una fuerza especial para acabar con ellos y con el león y con todo eso, pero no era algo que él tenía. No es que Sansón fuese como Goliat, que la Biblia lo describe, pero Goliat era filisteo. No, seguramente puede ser que fuera fuerte, pero su fuerza no radicaba en su físico. Y eso los enemigos, los filisteos, lo sabían. Sabían que la fuerza de Sansón era algo especial y ellos querían poder acabar con él. Y teníamos que Sansón, que debía de llevar una vida como santa, apartado para Dios, pues en vez de tener fijación con los filisteos, tenía fijación con las filisteas. Es así. Pero la palabra de Dios dice que Dios usa eso para que Sansón vaya contra los filisteos. Ya que no lo veía de otra forma, pues se encapricha. Mirad, yo os digo una cosa, tener un Sansón hoy en día en la iglesia a mí me deprimiría. Porque Sansón no reniega de su condición exterior de nazareo. Él lleva su pelo largo, se vestía como se tenía que vestir, aparentaba ser, en algunas cosas pues era respetuoso, va a sus padres, que era lo correcto para que sus padres le tomaran mujer, pero llega, porque le había hecho el ojo a una filistea, y le dice, tomaron esa por mujer. Y los papás no debían de haberlo educado muy bien. Pues le dicen, hombre, ¿quién no hay entre las de tu pueblo y tus hermanos y tu familia, los judíos? No hay mujer que... no, que yo quiero esa. Sí, escúchame, no sé la cara que puro, pero en la Biblia dice, él dijo, yo quiero esa, tomarme esa, como un niño pequeño. Juez de Israel, 20 años. Tomarme esa. Y los papás van y se la toman. En el camino, además, que si mata a un león y luego se va a estos querían saber de dónde venía la fuerza, porque claro, querían usar a la filistea para saber, porque él le hace una fiesta cuando se casa con ella, intentan, y la historia, ya sabéis la historia del león, aquella en el que él usa eso para hacerles como una especie de parábola. Mata a un león, después vuelve a pasar y dentro del león había un panal de miel y él lo coge y come. Pero ¿qué es lo que además hace? Le da de comer a sus papás. Algo que los judíos no podían tocar sin después lavarse, sin después todo un ritual, era un muerto. Pero además era un león que tenía garras, ¿no? Y era uno de los animales prohibidos, porque el león tiene garras.
Y dice la Biblia que él les dio a comer a sus papás de ese panal y no les dijo dónde estaba el panal. Bueno, después como le sale mal lo de la filistea, porque claro, como se enfada, se va y luego a la semana o 2 semanas, cuando se acuerda de que tiene una mujer por ahí, vuelve otra vez a por ella y el padre de ella, el filisteo, ha cogido y se la ha dado en matrimonio a otro, entonces se enfada y mata a un montón de filisteos. Hace lo que tenía que hacer, que era matar a un montón de filisteos, pero tiene que provocar una situación así. Sigue hablando de que se va con prostitutas. ¿Alguien apartado por a Dios podía irse libremente con prostitutas? Y finalmente los filisteos, que se ve que no eran muy tontos, sabían que algo tenía pero no eran muy tontos, pues cogen a una filistea que había maja ella y provocativa y le dicen que seduzca a Sansón, se case con él y averigüe de dónde viene su fuerza. Y ella consigue casarse con él. O sea, ella consigue porque él... Yo no creo que se enamorara ni de una, ni de la otra, ni de... Sencillamente se dejaba llevar. Tenía apariencia de algo, pero se dejaba llevar por sus pasiones y por sus deseos. A veces ocurre, ¿eh? Está el llamado ahí, dice, ¿y cómo podía ser que Dios lo usara para matar a los filisteos y venía el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo que venía y por eso tenía la fuerza. ¿Cómo podía ser? Porque el llamado, y en parte creo que la unción de ese llamado, aunque uno no llegue a lo mejor a desarrollarlo, está ahí siempre. Ya sabéis cómo acabó Sansón, gracias a Dios, acabó bien. Al final de sus días, después de haberle dicho a su mujer de dónde venía su fuerza, lo encadenaron, le sacaron los ojos y él se arrepintió. Se arrepintió de haber desobedecido a Dios. Y eso le costó la vida, pero por lo menos murió estando bien con Dios. Eso es algo que sí que podemos decir de Sansón. Tenemos otro llamado por ahí, que es el de Samuel. Samuel también fue llamado, su madre es que se lo entregó a Dios. Esta es que no esperó a que Dios lo llamara. Su madre se lo entregó. Le dijo, si me das un hijo, te lo voy a dedicar. Y se lo dedicó. Y lo cumplió. Ella era estéril también. Pero Samuel, siendo niño, con unos 3 años así puede ser, 3, 4, no, había sido ya de este edad, debía tener unos 5 años o por ahí. Oyó también la voz de Dios. Lo llamó en una noche durante varias veces hasta que él dijo, aquí estoy, ¿no? Y fue un hombre que sirvió a Dios, que fue fiel, tal vez no fue un buen padre, pero fue fiel a Dios. A veces es difícil conciliar. Y vivió para ungir al primer rey de Israel. Tenemos a Saúl. Saúl no quería ser rey, no se le había pasado por la cabeza, aunque Dios ya cuando les da la ley dice, el día que me pidáis rey y yo os lo dé, pues ese era el momento. El pueblo estaba pidiendo rey. Y aunque Samuel no quería ir y ungir a alguien como rey, Dios le dice que debe hacerlo. Que además no lo están desechando a él, están desechando a Dios, pero él está dispuesto, con tal de poder tratar con el pueblo y de llevarlos y de que se pudieran volver a él. Este hombre es ungido y aunque al principio empieza muy bien porque él se ve que no daba la talla para eso, aunque era un hombre fuerte, aunque era un hombre, no se veía para ese peso que le iba a caer, porque no era solo pelear contra los enemigos siendo rey. El rey de Israel debía preservar al pueblo en parte de la idolatría, debía de preservarlos de caminar mal y lejos de Dios
y encaminarlos en el buen camino. Esa era su labor. Él no se veía así, pero finalmente no le quedaba más remedio. Acepta y ya sabéis cómo termina. Desobedece a Dios. Desobedece a Dios. Y en su desobediencia, Dios le dice por medio de Samuel que iba a ungir a otro y que él era desechado. Sin embargo, vemos que Saúl no desaparece del mapa. Saúl siguió luchando contra los enemigos de su pueblo y siguió siendo el rey. Y vemos a David, que había sido ungido rey para sustituir a Saúl, con un respeto hacia Saúl impresionante. Impresionante porque Saúl se lo quería cargar. Saúl quería matarlo. Sin embargo, él, aun cuando llega a tener la vida de Saúl en sus manos, dice: no tocaré la vida del ungido de Jehová. Le reconoce ese derecho y dice: morirá, o bien en la guerra o morirá de viejo, pero yo no levantaré mi mano contra él. Y él podía haber peleado contra Saúl, nunca lo hizo. Peleaba también contra los mismos enemigos de su pueblo. Por otro lado, con el ejército que se había hecho, pero nunca peleó contra Saúl. Eso es interesante de pensar cuando muchas veces nos olvidamos, cuando no estamos de acuerdo con el que tenemos por encima y se convierte en nuestro enemigo. Y si pudiésemos, le cortábamos la cabeza. Dios, quítalo ya de ahí, que no se entera, que no sabe. Pero David no lo hizo. Y aunque David cometió muchos errores, es del único que dice que su corazón latía al unísono con el de Dios, es decir, el mismo compás. Cada latido de Dios y de David dice que iban juntos. Qué cosa más bonita y hermosa. Pero no lo hizo. Tuvo la vida de este hombre 2 veces. Es más, impide que sus hombres, porque los hombres sí se lo querían cargar, ya que David no quería, estos querían ir, y no deja que sus hombres acaben con la vida de Saúl. Él preserva la vida del rey y preserva además el reinado de Saúl. Él tiene claro que él nunca hará nada para ocupar ese lugar hasta que no llegue el momento en el que Dios sea el que lo ponga. Es otra clase de llamado. En este caso, el llamado al ser rey, recordar en algo muy específico, que es el pueblo, guiar al pueblo y todas esas cosas. Tenemos otro que ya lo relata el Nuevo Testamento, pero es un llamado aún como en el Antiguo Testamento, y es llamado en el vientre, desde antes de nacer también. Desde antes de nacer es un llamado parecido al de Sansón. Iba a ser nazareo también. ¿Quién es? ¿Quién? Muy bien. Juan el Bautista. Juan el Bautista parece tener un llamamiento similar al de Sansón. Es llamado de antes de ser engendrado, y aquí ya hay una diferencia. Mientras que en Sansón, porque estamos en el Antiguo Testamento, era el Espíritu de Dios el que venía sobre él en ciertos momentos, aquí empieza a haber un cambio, porque es el cambio que va a haber después del nacimiento y muerte de Jesús. Y resurrección, por supuesto. El Espíritu Santo ya iba a morar en nosotros. Y eso es lo que le ocurre a Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre, cuando María lo visita embarazada de Jesús, y dice que el niño fue lleno en el vientre de su madre. Pero a diferencia de Sansón, que se le era un poco caprichoso, ¿vale? Dios lo usa, pero era un poco caprichoso. Dice que este se apartó, se preparó, vivía en lugares desiertos, toda su vida. Tuvo un ministerio corto. Pero cuando llegó su ministerio visible, él había estado unos 30 años preparándose en el desierto, dice la palabra de Dios, que él en el desierto y preparándose. Y el mensaje de Juan el Bautista
es hacia su pueblo. Así como el mensaje, bueno, el llamado de Sansón es contra los que atacan al pueblo, hoy podríamos llamarlo, ahora podríamos decir contra los demonios, los de fuera, ¿no? Tenía que acabar con ellos. Podría haber sido eso es una suposición que estoy haciendo yo ahora de la Biblia, que no es así, pero era contra los que rodeaban, los que querían acabar con el pueblo de Dios. El llamado de Juan es un llamado dentro del pueblo, llamando al arrepentimiento y preparando al pueblo para que pudiera encontrarse con Jesús. Su mensaje era fuerte porque les decía: generación de víboras. A ver si ahora alguien viene a una iglesia, porque esto no se lo vamos a decir a la gente de fuera, generación de víboras, es que la gente no sabría, es al pueblo. Y viene alguien a una iglesia y se pone aquí y nos dice: generación de víboras, arrepentíos. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se le ha ido? Sí, se le ha ido la cabeza, diríamos de todo. Pero lo cierto es que el llamado de Juan es un llamado a preparar el camino del Señor. Llamaos todos a pasar la eternidad con Dios, ¿no? Llamaos a pasar esa eternidad, pero aquí cada uno recibe algo distinto. Y para desarrollarlo, cada uno pues recibe, pues como en este caso, esa parábola de los talentos, recibe unas cosas que tiene que poder usar. Hay gente que las pone y usa, y hay otros que viven como Sansón. Saben de su llamado, los ves que son efectivos en las cosas que hacen, pero sus vidas, escúchame, sus vidas dan pena. Hay gente que dices: este le habla a una piedra y la trae a la iglesia. Nunca, yo miro y lo veo, quiero decir, ciega no estoy. Y a lo mejor la persona ni se entera, pero como no tiene ganas de pagar el precio, pues dice, no lo pone a producir, pero que le habla a una piedra y lo trae a la iglesia. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Hay gente que es buenísima con los niños y no lo saben, pero les cuentan algo sin gracia y sin nada, y resulta que los nenes se quedan y lo han entendido, pero viven como quieren, porque se dejan llevar a lo mejor por sus deseos. Deseo esto es más importante, porque Sansón debía de medir, decir, no, tener a la filistea, esta es más importante que hacer caso a lo que dice la palabra de que mis padres no tenían que tomar extranjera para mí. Pero yo les estoy exigiendo a mis padres que me tomen una filistea, que es el pueblo que nos está oprimiendo. No era una filistea que vivía allí en tranquilidad con ellos, no. Era el pueblo que los estaba oprimiendo. Y lo hace en 2 ocasiones y se va de prostitutas, lo dice la palabra, que se va de prostitutas, ¿eh? No es que yo me lo... En Jueces 16 lo relata, y acto después aparece en escena Dalila, que le ofrecen dinero los filisteos para seducirlo y que se case con él y que averigüe, y ésta lo consigue, porque él tenía ese punto débil, como no alimentaba su relación con Dios, su carnalidad no podía desaparecer. En la parábola de los talentos habla también del que había recibido un talento, ¿no? Y cuando vuelve el Señor y le dice, le dice, pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Para mí, esto es un poco como el ejemplo que acabo de poner de estos
que tienen algo y no lo desarrollan. No sé qué excusa le darán al Señor. Pero al ser llamados, todos recibimos algo que debemos poner en circulación. Y este no quiso. Tal vez el miedo le detuvo, la idea equivocada que tenía de su Señor, ¿vale? De que era injusto, de que era muchas cosas, pues hicieron que dijera, mira, mejor me quedo con lo que tengo y ya está, me conformo. Pero cuando le pide cuentas, no tiene nada que ofrecer. Y entonces respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabrás que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, creo que todos entendemos que está hablando del infierno, ¿vale? Y la palabra, quiero decir, la palabra a mí me parece fuerte y seria, porque está diciendo, ¿no has hecho lo que debías? ¿Acaso no soy yo, en este caso además es así, no soy yo, no dice que es Dios el que capacita? Si Él pone algo en nuestra mano y nosotros lo ponemos a funcionar, eso va a crecer. Yo recuerdo, voy a nombrar a Loida para que no... ¿Vale? Cuando la conocimos, nosotros teníamos claro que Loida tenía un claro llamado a la alabanza, ¿vale? Y que un día, si ella daba los pasos y pagaba el precio, la iba a llevar. Si no lo hacía, nunca lo haría. Por muy que cantara, que además cantaba, y nos dábamos cuenta de que Dios la usaba, que tocaba las vidas, pero ella tenía un recorrido y tenía que cambiar aún unas prioridades. El primer verano que Loida estuvo, y se esforzó, se esforzó, venía a los cultos, pero estaba de cuerpo presente, como si estuviera muerta. ¿Vale? Se movía, bueno, eso yo se lo he dicho a ella, no estoy diciendo nada que no he dicho a ella, por eso sé que lo puedo decir porque no se va a enfadar conmigo. O sea, estaba de cuerpo presente en la iglesia. Tú la veías y decías, pero si es que no está aquí. Ella estaba pensando, si yo me he pasado todos los veranos en la playa, que además vive al lado de la playa, porque ella cuando venía aquí a España, pues venía de vacaciones, y aunque se había venido ya a vivir porque Dios les había hablado, ahora llegaba el momento de empezar a pagar el precio de la formación y del carácter, porque Dios nos tiene que formar para encajar y para producir, eso es así. Y ella un día pues tuvo que trabajar con el grupo de alabanza y entendió que lo más importante era el llamado, que hubiera llamado, no que cantaran bien, ¿vale? No que solo se cantaran las canciones de moda. Eso nos costó, Nos costó que lo entendiera, pero lo entendió. Bueno, ella con los himnos estaba, vamos, peleada. Ella estaba peleadísima con los himnos y las canciones. Los himnos le recordaban donde ella había crecido, le recordaba religiosidad. Pero Dios tuvo que sanar y restaurar. Si ella no hubiera estado dispuesta, escúchame, nada de eso habría podido pasar. Dios nos forma, nos llama, nos da algo, pero nos tiene que transformar. Vemos el llamado de Pablo también. El llamado de Pablo es un llamado ya desde el principio. Es necesario que sepa, vaya ánimo, que sepa lo que es sufrir por causa de mi nombre. Ahora dice que se lo va a pasar bien. Yo cuando la gente le dice, es que si sigues a Dios, todo te va a ir bien. Mentira. Eso no lo dice la Biblia.
Lo que Dios te dice es que cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar porque Él te va a sostener para que no te hundas. Cuando pases por el fuego, no va a permitir que te quemes. Pero, ¿sabes? Cuando pasas por las aguas y pasas por el fuego, Él va quitando las impurezas y te va moldeando, como pasó con Pablo. Pablo nos parece que se convierte, y es verdad que él se convierte y empieza a hablarle a todos, pero pronto se da cuenta de que no. Y desaparece 14 años de escena. 14 años. No es que se va a vivir su vida, ¿eh? Cuando Dios vuelve a decirle a Pablo, ven aquí, Pablo estaba sirviendo en una iglesia en Tarso. Y Dios pues ya había trabajado con él, tal vez su religiosidad, porque él era un religioso, era fariseo, era maestro de la ley, y aunque Pablo es el que nos deja toda la doctrina, era necesario que el Espíritu que había recibido transformase todo eso. Porque si no, uno nos transforma, pues es una ruina. Tenemos un caso que pone Jesús que a mí siempre me pone los pelos así como de punta, que está en Mateo 7. Bueno, voy a leer un poquito más. Mateo 7, del 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los había entonces y los hay ahora. Apariencia de ser algo, pero que realmente es otra cosa. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero todo el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Creo que no está hablando del fruto del Espíritu Santo, gozo, amor, aunque es algo que produce el Espíritu Santo, pero está hablando del fruto, de la transformación, como si cada uno de ese fruto que tiene que ser desarrollado tiene que traer más frutos en nuestra vida. Nuestras palabras tienen que ir acompañadas de nuestros hechos. Si yo digo que amo a Carlos, pero paso de él y no lo saludo, y cuando me manda un WhatsApp, mira, me lo voy a poner el tilde que no se ponga en azul, para que no sepa que lo he visto. Eso lo hace mucha gente. Ahí lo dejo. ¿Por qué lo hacéis? Yo no tengo ningún problema en que la gente vea que he visto el WhatsApp. Ni en la última conexión mía. No tengo nada que esconder. Yo le contesto a la gente y si hoy no te puedo atender, lo digo. Eso más de uno lo sabéis que os he dicho, mira, ya no me da para más, mañana hablamos. Porque creo que, por muy desesperado que uno crea que puede estar, Dios está ahí. Y no lo va a dejar, que vaya orando toda la noche y luego por la mañana hablamos, porque a veces la cabeza a mí ya no me da para más y yo no soy Dios. Y supongo que si la cabeza ya no me da para más, será porque a lo mejor Dios no quiere que en ese momento yo esté para ti, para que no te pierdas el que puedas encontrarte con Él. Esto no venía con lo del llamado, pero bueno. Pero yo ahí lo dejo. Porque, escúchame, porque creo que alguien que es llamado por Dios tiene que ser transparente. Vivir en santidad es ser transparente. Es así. Yo no tengo nada que esconder. Si Dios lo ve todo, ¿qué más me da? Si yo estoy aquí, como dijo Pablo, porque me es impuesta necesidad servirle, porque me es más fuerte que yo. No es, Dios me llamó, le dije que sí, y yo, una persona totalmente desmotivada en la vida, sin ilusión,
Si me quitan a Dios, no tengo ninguna razón para vivir. No tengo ninguna. Ni la quiero tampoco. No la quise antes, ni la quiero ahora. Si me quedo sin Dios, yo, ¿qué iba a hacer cuando me levantara por la mañana? No lo sé. No me motiva lo suficiente ni mis hijos, ni mi marido, ni los 100 problemas que tengo con 100 personas que haya en la iglesia, ni los problemas de mi familia. No, lo siento, eso no me motiva. Me motiva porque Él está ahí y hace que sea más fuerte que yo misma. Porque un día entendí que amar y amaros a los que estáis aquí y a los que Dios traiga no era algo que yo tenía que sentir, sino que decidí y lo decidí. Decidí amar. Y os amo. Y disfruto de servir a Dios, con todos los disgustos, los problemas, el cansancio, porque a veces lo hay. Incluso con algún Sansón que otro, que tiene uno por ahí y dices, ¿cuándo se va a dar cuenta? ¿Cuando le saquen los ojos? Cuando le saquen los ojos se va a dar cuenta de que tiene apariencia, pero no es. Claro que hay algo más peligroso aún. Después de lo que he leído de por sus frutos los conoceréis, porque guardados de los falsos profetas, nosotros tenemos que analizar si lo que viene es de Dios, si la palabra lo respalda. No hay profetas hoy en día, escuchadme, no hay profetas como antes. Lo mismo que no hay apóstoles como antes. Para un apóstol que habrá en todo el mundo como los de antes, no, porque el apóstol quiere decir enviado. Y ya sabéis cómo murieron todos. Y ahora hay que servir a veces, no. Hay siervos de Dios, los hay. Hay siervos de Dios que dan su vida, como el testimonio que contaba Benja. Están dispuestos a dar su vida por servir a Dios. Y tenemos el Espíritu Santo igual que Juan el Bautista. O sea, lo tenemos en nosotros. ¿Qué creéis? ¿Que está ahí de adorno? ¿No? Él debe de guiarnos a la verdad, nos tiene que consolar, fortalecer, y Él es el que nos capacita para las cosas a las que Dios ha puesto en nuestras manos, que no ha puesto lo que tú sabes hacer, escúchame, no ha puesto lo que tú sabes hacer, porque eso es fácil y no necesitas a Dios. Ha puesto en tus manos lo que tú no sabes hacer, que es donde se le va a ver a Él. Pero tenemos otros, que estos sí que me preocupan, ¿eh? No todo el que me dice, esto lo dijo Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si profetizaron en el nombre de Jesús, dijeron, se levantaron y dijeron, así dice el Señor. Es un decir, ¿vale? Pero va a pasar esto, esto y esto. Escúchame, y a lo mejor se cumple. No estoy diciendo, eso no dice que no se cumpliera. Y liberaron a gente que estaba endemoniada, ¿no? Jesús no le dijo que eso no sucedió. Sanaron a enfermos. Podrían ser de estos, ¿no? Como Sansón, que recibieron la unción, el llamado, los talentos, y esto más grave, y los usaron para su propio beneficio. ¿Y cómo puedo usar yo algo que Dios me da para mi propio beneficio? Igual para conseguir dinero, o para tener reputación de que soy el número uno. Usaron
lo que Dios les dio para su propio beneficio. Y el final de estos es el mismo que el del que recibió un talento y dijo, que no se me pierda lo que Dios me ha dado. Me ha dado la salvación, que no se me pierda. No se ha dado cuenta que con la salvación siempre hay otra cosa. Pues este no, este se lo guardo. Yo me lo guardo porque no me la vayan a robar. Y resulta que has vivido una vida que no ha servido para nada. Te puede pasar, pues eso, como Sansón, ¿sí? Y que al final te saquen los ojos y le pidas perdón al Señor. Te puede pasar como a estos, que Dios te da algo y vacilas de lo que Dios te dio como si fuera tuyo. O lo usas. Podrías usar un don de muchas formas. Dios te muestra algo y tú lo vas usando en tu propio beneficio. En vez de estar usando el don que Dios te ha dado para el reino, resulta que solo, yo me he encontrado gente así, solo usan para ellos. Y te puede ocurrir eso si no te detienes en el camino. Y dices, se acabó. Yo no quiero que me diga, al final, no te conocí. Si hay algo que yo quiero que me diga, al final es, pasa, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fíjate, dice en lo poco, a uno les ha dado más que a otros, pero les dice lo mismo a todos. No es que le dice una cosa distinta al que le había dado más, no. Es que resulta que cada uno de ellos había sido obediente con lo que había recibido y había hecho lo que tenía que hacer. Por lo tanto, recibían lo mismo. Recibían estar en el gozo de su Señor. Dice, es poco lo que me ha servido. No es que Dios, pero es como que Dios lo tiene en alta consideración. Aunque es poco lo que has hecho, porque seguramente que todos podríamos hacer más, dice, en lo mucho te pondré. Para mí ya entrar en el gozo del Señor, hace unos años era suficiente. Estar en el cielo, yo me conformaba con eso hasta que entendí que eso no estaba bien, que debía anhelar esa corona que me quería dar, porque si no estaba siendo negligente y no estaba haciendo lo que debía, no estaba obedeciendo a Dios. Al fin y al cabo radica en eso. Este fin de semana nos hablaban pues de eso, del servir a Dios, en algunos momentos hablaron del llamado, de lo importante que es estar uno en el sitio en el que tiene que estar, aunque solo se convierta una persona, solo pueda salvar a una. No importa si tú estás en un sitio y salvas a uno y otro, eso es la parábola de los talentos, y otro en otro lugar gana millones. Estuviste donde tenía que estar. Eso no ha sido un fracaso. Has sido obediente. Y has hecho uso del llamado y de lo que venía con él. En el llamado queda implícito, si queréis llamarlo, el voto de Nazareo, es para vivir en santidad. Y no por un tiempo. Nosotros, igual que Samuel, igual que Sansón, igual que Juan el Bautista, nuestro llamado es a vivir apartados de todo aquello que nos aleja de Dios para siempre. Y vivir no solo apartados esperando que Él llegue, sino vivir apartados, siendo además productivos y permitiendo que todo lo que vivimos sea lo que produzca cambios en nuestra vida. Que Dios os bendiga.